Shalom a todos, un abrazo hasta donde me estén viendo, México, Estados Unidos, en América del Sur, en parte de Europa, en Israel. Un abrazo a todos, la verdad, Centroamérica, es un gusto estar con ustedes nuevamente. Quiero seguir avanzando con este tema de la iglesia. Yo le puse parte 4 para que continuemos conversando. La última vez que estuvimos hablando sobre este tema, terminamos hablando del símbolo, cómo Yeshua habla con símbolos, ¿verdad? A él le decían, danos una señal, y eso es cabalmente de lo que se trata. Él hablaba con una mística judía que está implícita en el lenguaje arameo-hebreo, ¿sí? Entonces no es que estemos pensando que una señal el contexto de señal de las que se habla ahí es que bajara fuego del cielo, por ejemplo, y que esa fuera la señal, y que no, está hablando de, el contexto es qué señal o qué interpretación de una mashal u otra sombra nos vas a explicar en este sentido. Ese es como el contexto del pensamiento judío de aquel tiempo. Entonces terminamos hablando de el símbolo del Malhut, que era su mensaje. Él hablaba del Malhut, del reino, Malhut HaElohim, el reino de Dios. Y cómo el número 14 está asociado al Malhut, ¿sí? Y les leí Mateo 1:17. Mateo 1:17 es una enseñanza y un misterio relacionado al número 14 y al número 42, el cual pues yo ya he enseñado en otras series, en otras enseñanzas, ampliando las listas de 14, ¿verdad? Entonces, es un símbolo, no es, digamos, que fueran, muchos dicen 12 discípulos, no eran 12, eran 13, porque siempre en el Malhut, digamos, la esencia del Malhut es esta. El Malhut es esto, miren. Esta es la médula del Malhut. Es justicia y misericordia. ¿Sí? Este es el corazón del Malhut. Y entonces esto es un ciclo. Justicia, misericordia, justicia, misericordia, justicia, misericordia. Ese es el principio del Malhut. Ese es el gran principio del Malhut. Justicia, misericordia. No hay Malhut sin justicia, pero tampoco hay Malhut sin misericordia. Entonces es misericordia y justicia. Entonces, este es el principio espiritual de lo que Yeshua hablaba del Malhut. Justicia y misericordia. Justicia y misericordia. ¿Sí? Por ejemplo, cuando se habla de que el templo es destruido, es una parte de justicia, porque es un juicio, parte de un juicio por muchas razones. Pero en el judaísmo, un juicio nunca se considera, que no tiene propósito ni sentido, sino al contrario, el juicio es porque viene una misericordia nueva. Y lo podemos ver en el mensaje de Yeshua. Si bien es cierto, el templo se destruyó, pero cambió totalmente su economía espiritual. Eso es misericordia, ¿sí? Justicia y misericordia, ese es el Malhut. Y alrededor de justicia y misericordia es que se desarrolla el mensaje del reino. Entonces el reino que habla Yeshua está asociado al 14, ¿sí? Pero como símbolo, ¿verdad? No es que él tuviera 13 discípulos específicamente, es un símbolo. El mensaje de Yeshua, o al menos lo que nos quieren dar a entender él y sus seguidores, es un símbolo, una señal de cómo iba a ser manifestado la justicia y la misericordia de Elohim en el futuro, ¿sí? Entonces, hay varias listas de 13 más 1, ¿sí? Hay varias listas, yo tengo varias listas de esas,
obviamente están en las escrituras. Entonces no es que fueran 12, es que el símbolo del Malhut es 14. Y no es casualidad que David en hebreo, su gematría sume 14. Entonces ahí terminamos, ¿verdad? Terminamos haciendo esa explicación de cómo se relaciona o cómo estamos queriendo relacionar el Malhut, el mensaje de Yeshua y de sus seguidores principales, sus grupos seguidores de aquel tiempo, para compararlo. Hoy ustedes van con este tema, es que es preciso que lo hablemos para yo poder entrar a otro tipo de enseñanza. Es preciso que lo hablemos porque entender el reino, lo que sucede es que más adelante vamos a ver que hay una corriente, básicamente esenia, diagonal celote, que esperaba reino exterior, ¿verdad? Eso de una pasada. Pero hay una corriente esenia, ¿sí? Que miraba el reino como interior, ¿sí? Entonces, esta corriente esenia celot es corriente, por eso es que usted ve aquí a Judas el Galileo liderando la revuelta, porque están esperando un reino del exterior. Y también ve a Ananías, Ananías el joven, saduceo, detrás del reino exterior. No entienden el reino interior, ¿sí? Entonces, la secta farisea tuvo que haber aprendido. Yo veo dos grandes grupos en los fariseos, ¿sí? En los fariseos, fíjese pues, los fariseos, habían fariseos creyentes en Yeshua, que sí creían, ¿sí? Que sí creían en Yeshua, y fariseos que nunca creyeron. Esas son las dos grandes divisiones de la secta de los fariseos, ¿sí? Por ejemplo, Saulo, que después es llamado Pablo, creyó en Yeshua siendo un fariseo. Entonces él es de este grupo, fariseos que sí creyeron. Pero ellos, ¿por qué se lo menciono como introducción a esto que vamos a estar hablando? Ellos, los fariseos, aprendieron la corriente del reino, digamos, desde el exterior o hacia el exterior o con el exterior de este grupo, de los celotes esenios. Sí, de ahí viene. Y le voy a poner un ejemplo. El texto que dice que Yeshua entró a Jerusalén y le decían Hoshana ben David. Fíjese qué interesante. Ese texto, los evangelios lo narran. Entonces, ese texto, digamos, no tiene hay dos posibilidades: que haya existido realmente esa ocasión o que no haya existido, ¿sí? Pero si existió el origen de esa memoria o de esa tradición, digámoslo, que llegó a ser escrita, está enfocada a que un grupo detrás del movimiento de Yeshua creía que él era el Mesías que iba a libertarlos de Roma y por lo tanto debía entrar en Jerusalén como lo hizo, ¿sí? Cuando se le dice hijo de David, está apuntando a un Mesías político, ¿sí? No está apuntando a un Mesías con un reino interno, que era el mensaje de Yeshua en ese momento. Entonces, ese texto que si usted considera que es verdadero y original, tuvo que haber venido de una mentalidad esenia, básicamente celote, que andaba buscando el tema del reino exterior, no precisamente la otra corriente que hablaba del reino interior, ¿sí? Usted sabe, pues, y lo he hablado cuando enseño en algunos podcasts sobre el mesianismo esenio, ellos creían en dos mesías, uno político, rey, y otro
sacerdote. Bueno, dado estas premisas como introducción, lo invito a que se quédese con nosotros. Me estaba alargando más de la hora, pero quédese con nosotros para seguir estudiando. Vamos a leer ciertos textos y vamos a ir exponiendo esta enseñanza que lo que tiene como fin es explicar cómo se fue formando el concepto de eclesía, qué sentido tenía eclesía, ¿verdad? En aquel tiempo, Yeshua no habló de la eclesía, Yeshua ya está, y vamos a hablar del Malhut, vamos a hacer una serie sobre el Malhut. De hecho, esto está quedando grabado como toda esta serie como una introducción al Malhut. Y después vamos a estudiar ya el Malhut con la mística judía para aprender del Malhut. De tal cuenta que aprender cómo ellos pensaban y cómo después la iglesia pues fue desarrollando sus ideas respecto al mensaje de Jesús y resultó que ahora la iglesia cree tener un lugar, digamos, preponderante, pero inclusive hasta más importante que el mismo Israel y Jerusalén, ¿no? Que se le ve, la iglesia tiene la falta de calidad o la falta de sensatez de no voltear a ver a Israel y Jerusalén, ¿verdad? Entonces eso es bien peligroso, porque las escrituras están claras respecto a quién es el pueblo elegido, digamos, y del pueblo elegido hay unos textos que hay que explicar para ver del pueblo elegido, cuál es la cajal mesiánica, ¿sí? Ok, bueno, vamos a leer Hechos 9:20, sí, Hechos 9:20. Voy a usar la Biblia de las Américas, por acá la tengo. Hechos 9:20, vamos a comenzar leyendo y vamos a ir sacando y explicando el texto. Dice, Saulo predica en Damasco. Y enseguida se puso a predicar a Jesús en las sinagogas, diciendo, Él es el Hijo de Dios. Digamos, ahorita lo que estamos enfatizando es que Yeshua, y en este caso Pablo, enseñaba en las sinagogas, ¿sí? Leímos también anteriormente ya el Hechos 28:31, que Pablo antes de que fuera decapitado, antes de que muriera, dice claramente que él enseñaba el reino. Y aquí, digamos, en Damasco, enseñaba en la sinagoga. Entonces, vamos a hacer una pequeña lista acá. Esto parece clases de niños, pero Damasco enseñaba en las sinagogas. Leamos ahora Hechos 9:31. Hechos 9:31. Dice, entre tanto, la iglesia gozaba de paz por toda Judea, Galilea y Samaria, y era edificada y andando en el temor del Señor y en la fortaleza del Espíritu Santo, seguía creciendo. ¿Cómo interpretar y cómo leer este 9:31 cuando dice la iglesia? Recuérdense que lo que estamos queriendo transmitir es que la iglesia era una especie de reunión civil para tratar temas civiles. Entonces, cuando dice iglesia, tiene una connotación de una asamblea, eso es, o una congregación, o una reunión, eso es. Y aplicándolo según este texto griego, pero fíjese la idea del año 100, ya en el año 100 ellos están ya pensando, como ya sucedió esto, se recuerda, ya sucedió la gran división después de la destrucción del templo. Entonces ahora hay que darle preponderancia a un grupo diferente al grupo no creyente. Separarse. Separarse. Entonces, obviamente estamos viendo que, yo se lo dije al principio, Elohim lo permitió, ¿verdad? Pero son los seguidores de Yeshua, ya antes del año 100 o por ahí, que están viendo y obviamente están hablando en idioma griego
y le están dando la connotación de congregación. ¿Sí? Ese es el sentido, a pesar de que su uso en realidad era para reuniones civiles. ¿Sí? Bueno, sigamos. Veamos Hechos 19, vamos a ver Hechos, 19, 22. Vámonos a Hechos 19, 22. Le vamos a ir sacando a esto poco a poco. Hechos 19, 22. Dice, y habiendo enviado a Macedonia a 2 de sus ayudantes, estoy leyendo el 22, sí, Timoteo y Erasto, él se quedó en Asia por algún tiempo. 23, ¿sí? Por aquel tiempo se produjo un alboroto no pequeño por motivo del camino. Esto es bien importante. Fíjense pues. El camino, aquí se lo anoté. Por el tema del camino. Entonces, hay algo que nosotros vamos a estudiar en la otra serie y son los grupos de creyentes. Hay grupos de creyentes y no era, digamos, un grupo, digamos, los que creían como Pablo, fariseo, ¿verdad? Hay otros grupos de creyentes. Y había un grupo, ¿sí? Había un grupo que se llamaba los del camino. Esto es bien interesante. ¿Quiénes son estos los del camino? Fíjese que en Hechos 9, 1 y 2 se menciona algo sobre el tema del camino. Le quiero dar una introducción porque obviamente no vamos a explicar a los del camino ahorita. Pero mire, dice, Saulo respirando, 9:1, Saulo respirando todavía amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, fue al sumo sacerdote, recuérdese, saduceo, ¿verdad? Ananías, y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, para que si encontraba algunos que pertenecieran al camino, tanto hombres como mujeres los pudiera llevar atados a Jerusalén. Hechos 9, 1 y 2, los del camino, ¿sí? Entonces, dése cuenta de esto. Hechos 9, 1 y 2, qué maravilla, ¿verdad? Tenemos esto grabado, así que usted lo puede revisar cuando usted quiera. Los del camino. ¿Quiénes son estos los del camino? ¿Quiénes son los del camino? Estos del camino, le voy a decir que hay ciertas pistas. ¿Quiénes son? ¿Sí? ¿Quiénes son estos? Estos del camino son creyentes en Yeshua. Pero estos parecen ser uno de los grupos más, aparte de cercanos, más antiguos en la fe sobre Yeshua. ¿Sí? Contra esto, Pablo, esto más o menos sucedió en el año 37. Y en el año 37 estaba claro los del camino. Mire pues. Le voy a leer Marcos capítulo 1. No quiero ahondar tanto, simplemente le voy a dar ciertas pinceladas sobre este grupo. Dice, leo la Biblia de las Américas, fíjese lo que dice. Como está escrito, eso es Marcos 1:2, como está escrito en el profeta, he aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino. Vos que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, haced de derecha sus sendas. Fíjese pues, esto fue tomado del profeta Isaías. Entonces, ¿dónde está, digamos, el concepto del Malhut en el camino, o los del camino? Lo que nosotros tenemos que estar conscientes es que a nosotros, digamos, la cajal del desierto tenía que ser guiada a través del desierto con este número, 40. Esta es la letra Mem, ¿sí? Y usted sabe, sí, la letra Mem, así,
la letra Mem, y esta es la Mem y esta es la Mem Sofit. Entonces, este es el número de la transformación. Resulta ser que aquí está el desierto, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa en el desierto? En el desierto el mayor problema es que las arenas no dejan interpretar, no dejan identificar cuál es el camino para llegar al destino. O sea, se mete al desierto y dice, pues, ¿y ahora para dónde hago? Si todo está, el viento, cualquier huella la va a borrar el viento. Entonces, en la mística judía, lo que tenemos que entender es que nuestro llamado, el suyo y el mío, es a ser transformados mediante el recorrido del desierto. Ese es el recorrido de la cajal mesiánica, ¿sí? Entonces, estamos llamados a atravesar el desierto para ser transformados. ¿Se recuerda de Adán? ¿Se recuerda lo que le expliqué de Adán? ¿Sí? ¿Se recuerda? Adán, esta Mem, es la transformación. Y entonces, quien nos introduce y nos hace victoriosos de la transformación es Yeshua. ¿Él lo logró? ¿Sí? Ok, entonces, leyendo sobre cómo los grupos de aquel tiempo se identificaban, ¿sí?, con Isaías y con el Mesías, hay un grupo particular que originalmente, fíjese cómo se relaciona con el tema del desierto, la transformación y la Mem. Originalmente eran sacerdotes, y esos son el grupo de los esenios. Ellos estaban año 200, 250, 280, antes de la era cristiana. Ellos estaban a cargo del sacerdocio, ¿sí? Cuando sucede la victoria de los macabeos y el tomar Jerusalén, Israel, vencer a los griegos, Seleucidas, y inicia esa era asmonea de 200 años. Bueno, lo que pasó es que llegaron y asesinaron, y los sacerdotes esenios, ¿sí?, tuvieron que salir, y el primer lugar a donde fueron como una sombra, un símbolo, tal cual Yeshua hablaba en Malhut, es al desierto. Por eso es que usted ve que hay un como silencio en las escrituras sobre los esenios. Hablan de los fariseos, de los saduceos, pero los esenios no mencionan, ¿verdad? No mencionan nada. Pues los esenios tuvieron que salir luego de que tanto, esta corriente asmonea tomó, y cuando los asmoneos toman el templo y los esenios tienen que huir, ¿sí?, el primer lugar salen al desierto. ¿Quiénes fueron instalados, en lugar de los sacerdotes esenios? La corriente saducea, que es la corriente que está en el sacerdocio cuando Yeshua aparece en escena, ¿sí? Entonces, en realidad, lo que nosotros tenemos que poner en perspectiva es que ellos creían, y yo también creo, yo lo creo, que ellos eran el verdadero sacerdocio, ¿sí? El sacerdocio que cumplía con calendario, ¿verdad?, y con todo lo que tenían que cumplir para llevar la dirección de la espiritualidad de aquel tiempo. Sí, su doctrina sobre el Mesías es maravilloso. Vamos a estudiar los esenios en la otra serie. Entonces, parte del símbolo de ellos es estar en el desierto, pero no es que estamos en el desierto porque somos y estamos en contra del sacerdocio saduceo. Por supuesto, porque el sacerdocio saduceo no era legítimo, ¿sí? Pero adicionalmente a eso, el símbolo que ellos proclamaron es que ellos eran, ¿sí?, el camino en el desierto. Interesante. Es decir, cuando digo ellos eran, es que ellos son los que tenían que mostrar a la cajal mesiánica cómo atravesar y avanzar a pesar del desierto, ¿sí? Entonces,
Esto que está en Marcos 1, 2, 3, ¿sí? Lo que está diciendo es, yo envío a mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino, ¿sí? Claro, aquí el evangelista está haciendo una alusión a que Juan, porque no dice, Juan Bautista apareció en el desierto predicando el bautismo y acudía a él toda la región y estaba vestido de tal forma y apareció él y después apareció Yeshua. Entonces, lo que nosotros pensamos y la primera interpretación que nosotros hacemos es, Juan es la voz. Juan es la voz. En realidad, cuando estudiemos a los esenios y a los demás grupos y esas corrientes, nos vamos a dar cuenta que ellos sí vienen de Qumran, digamos, es este grupo y Juan también. Y no me extrañaría que Yeshua también, esa es una de las teorías que yo tengo, que Yeshua venga de una escuela esenia. Por sus enseñanzas en los evangelios hay mucho mucha carga de esa enseñanza mística esenia. Ya le expliqué qué significa eso. Entonces, en realidad, lo que tenemos que entender es que no es que Juan sea. Juan, como tal, la iglesia ha enseñado que Juan es. Lo que están diciendo es que esta comunidad es la que revela el camino. Fíjese pues, preparad el camino, haced derechas sus sendas. Entonces la iglesia dice, no, Juan es la voz y prepara el camino. Es que no es Juan, no es Yohanan, es la comunidad esenia. La comunidad esenia. Más adelante, bueno, estamos hablando, pongámosle que antes del año 37, leímos Hechos 9, más o menos año 37, vámonos 10 años atrás, ya ellos tenían que haber sido identificados como los del camino. Ese es ese grupo. Ese grupo que su rol para la Cajal es preparar el camino para que avance la Cajal, como las estaciones que tuvo Moshe con los que salieron de Egipto. Habían estaciones y en cada estación habían obstáculos y tenían que irlos pasando, y usted conoce la historia. Otro día estudiaremos las estaciones, que por eso son 42 campamentos. Entonces, hablando de las señales, ¿verdad? Y la clave era ser guiados a través del desierto con un camino para llegar a la tierra prometida. Ese es exactamente la mashal, digamos, o la sombra o el tipo para el que se hace mashal. El que se hace mashal, y lo voy a decir así, fíjese pues, el que se hace mashal mesiánica, judío o no judío. Mashal mesiánica, ya sea judío o no judío. Entonces, nosotros que no somos judíos de nacimiento, podemos participar haciéndonos parte de la Cajal. Aplicaría a nosotros aprender el camino. Entonces, volviendo al punto, en realidad no es ni Yohanan, sino que el mismo representante del camino es Yeshua mismo. Digamos, el que dice, yo me identifico como el camino, ¿sí? Es Yeshua. Y entonces alguien me va a decir, mira, Juan 14:6 dice, yo soy el camino. Exactamente. Entonces, es una sola comunidad que dice que su rol es ser el camino para la transformación en medio del desierto. Obviamente usted y yo, que nos hemos hecho Cajal, ¿sí? La Cajal que según nuestra fe trasciende Olam, ¿sí? Nuestro destino es Olam Jabá. Pero también los judíos que se han hecho Cajal, que trasciende los Olam, es Olam Jabá. ¿Sí? Me explico. Ya sea judío o no judío. Bueno, entonces, cuando habla aquí de los del camino, está hablando
10, 15, 20, 30 años hacia atrás de esa comunidad. ¿Sí? Entonces, cuando Pablo dice, ahora con ese contexto, le voy a leer Hechos 9. Mire, pues, otra vez leámoslo. Hechos 9. ¿Qué anda haciendo Pablo? ¿Qué anda haciendo Saulo? Ahí dice Saulo. ¿Qué anda haciendo él? Dice, respirando todavía amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, fue al sumo sacerdote. Está claro, saduceos, y Pablo, siendo un fariseo, va con los saduceos y les dice, denme cartas para ir a las sinagogas, ¿sí? A las sinagogas de Damasco, ¿sí? Para que si encontraba algunos que pertenecieran al camino, tanto hombres como mujeres, los pudiera llevar atados a Jerusalén. O sea que estos que Pablo habla, hay una comunidad en Damasco. Por cierto, yo le he hablado a usted del documento de Damasco. Es un documento esenio y que habla del verdadero sacerdocio, ¿sí? El documento de Damasco. Entonces, habían esenios ya allí, ¿sí? En esa ruta, como habían también en Qumran. Entonces, ellos en realidad son seguidores muy antiguos de Yeshua, ¿sí? Muy antiguos de Yeshua, que están creyendo en Yeshua. Y Pablo, y ojo, que habían hombres y mujeres, por eso es que entre las divisiones que yo he estado explicando de los esenios, es que habían esenios solteros de por vida y habían esenios casados, ¿sí? Eso es parte, y hay documentos sobre eso. Entonces, ellos están detrás del documento de Damasco y ellos son los seguidores, los primigenios de Yeshua. Si algo hoy nosotros como Cajal mesiánica que trasciende los Olam, ¿sí? que esperamos llegar al Olam Jabá, ¿sí? Tenemos que estudiar a los esenios para entender el origen de nuestra fe, el origen del pensamiento sobre Yeshua. Ahí está. Pablo no era de esa corriente. Pablo era de otra. Pablo era de corriente farisea, ¿sí? Y si nosotros leemos, va a dar a Damasco con esa comunidad. Gente, creyentes en Yeshua de esa comunidad. Entonces, cuando yo le pongo aquí que hay grupos de creyentes, entonces tenemos unos que son, digamos, estos que son muy creyentes, pero que vienen de hace ya mucho tiempo con la idea. Con estas ideas tienen orígenes en el sacerdocio, etc. Y se les llamaba los del camino. ¿Sí? Esta historia de Hechos 9 está revelando eso. Y mira el 3. Y sucedió que mientras viajaba al acercarse a Damasco, de repente resplandeció en su derredor una luz del cielo. ¿Sí? Y al caer a tierra, oyó una voz que decía, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él dijo, ¿quién eres, Señor? Y él respondió, yo soy Yeshua, a quien tú persigues. Yo soy Yeshua, a quien tú persigues. ¿Y a quién iba siguiendo a él? A los del camino, ¿eh? Y Yeshua le dice, yo soy, a quien tú estás persiguiendo. O sea, le está diciendo, yo soy el camino, pues. O sea, yo soy. O sea, no te estés equivocando. Entonces le dice, los hombres que iban con él se detuvieron atónitos, ¿sí? Oyendo la voz, pero sin ver a nadie. Saulo se levantó del suelo y aunque sus ojos estaban abiertos, no veía nada, y llevándolo por la mano, lo trajeron a Damasco. Y estuvo 3 días sin ver y no comió ni bebió. Aquí está hablando de una sombra, una figura, eso de 3 días sin ver. Pero lo que le quiero decir es que él le dice, es que yo soy a quien estás persiguiendo. Eso es lo que le dice. Yo soy los del camino, pues. De aquellos que dicen que son los que muestran el camino en el desierto para que la caja logre llegar y sea transformada, es él. Es el postrer Adán.
Eso es maravilloso. Es Él, es Yeshua. Entonces, lo que le estoy tratando pues, de llevar y de transmitir es que no es precisamente que fuera Juan, es que es una comunidad llamada los del camino. Juan pertenecía a los del camino. Mire que el destino de Juan fue que le quitaron la cabeza. A Pablo también. A Yeshua lo mataron. Porque es la corriente verdadera. Es la corriente verdadera. ¿Sí? La corriente verdadera del camino, como tiene la luz verdadera, oposición total. ¿Verdad? Claro, Pablo en ese momento no sabía cómo iba a morir. Pero los del camino, mire, a Juan le cortaron la cabeza y a Yeshua lo llevaron a un madero. O sea, los mataron. Y Pablo lo decapitaron. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la luz es verdadera. ¿Sí? Bueno, entonces tenemos a ese grupo, los del camino. Sigamos leyendo. A ver, sigamos leyendo. No sé cómo voy de tiempo. Creo que voy muy bien. Sigamos leyendo. Hechos 12:5. Hechos 12:5. Vamos a ver. Dice, así pues, Pedro era custodiado en cárcel, pero la iglesia hacía oración ferviente a Dios por él. Ya aquí, el que está escribiendo Hechos, en 12:5, está interpretando, eso es lo que está haciendo, está interpretando que la iglesia es la congregación, ¿sí? La congregación que está haciendo o asamblea, un grupo, ¿verdad? No importa dónde, pero dice, está intercediendo por Pedro. Esa es la interpretación que le está dando. ¿Sí? Entonces, si nosotros vemos, entonces usted tiene templo y entonces debería decir aquí, no hay templo, pero hay sinagoga, como sistema espiritual, sinagoga. Pero y aquí, ellos guían son el sistema espiritual, que es el camino a la cajal, ¿sí? Pero en el sistema espiritual nuevo que Yeshua habla también hay templo, ¿sí? Y si en todo caso debería de haber un lugar de reunión, entonces puede llamarse sinagoga. Ahora ellos, los que están escribiendo a esto, le están llamando iglesia. A digamos, al templo y la sinagoga, ellos están diciéndole que es iglesia. Eso es lo que está el escritor en Hechos 12:5 está interpretando, pero no, quizás ahí todavía no tienen, digamos, desarrollado el pensamiento de que la iglesia son edificios físicos. Ahí todavía, eso sucedió en el año 400, ya en el año 400 eso se expandió, pero antes están pensando que esto es la iglesia. No lo físico, sino digamos a la reunión. A ver, vamos a Hechos 13:5. Llegados a Salamina, proclamaban la palabra de Dios en las sinagogas de los judíos y tenían también a Juan de ayudante. Entonces, en Salamina, que esto es Chipre, ¿sí? Salamina, proclamaban la palabra de Dios en las sinagogas. Entonces, el escritor de los Hechos, Damasco, Salamina, aquí, Salamina. Vamos a hacer un resumen con todos los lugares donde se menciona que enseñaban en las sinagogas. Entonces, Hechos 13:5 claramente dice que enseñaban en Salamina, ¿en dónde? En las sinagogas. Tan claro como eso. Entonces, el que escribe está queriendo interpretar, ese es el tema, quiere interpretar este sistema y en griego le está llamando eclesía, pero si fuera hebreo arameo, ¿cómo le diría? Quítele el griego de ahí y ponga la capa del hebreo. Entonces, le debería decir cajal, ¿no? Si ese es el sentido. Debería decir cajal. Entonces, toda la cajal está detrás de Pedro, ¿sí? ¿Y dónde se enseña la cajal y el reino? Se enseña en las sinagogas de cada lugar.
Eso es lo que deberíamos de leer en esa capa. Veamos otro texto. Hechos 13, 14 y 15. Fíjese. Hechos 13, 14 y 15. Mas ellos, saliendo de Perge, llegaron a Antioquía de Pisidia y en el día de reposo entraron a la sinagoga y se sentaron. Después de la lectura de la ley y los profetas, es Tanaj, los oficiales de la sinagoga les mandaron a decir: hermanos, si tenéis alguna palabra de exhortación para el pueblo, hablad. Ok, entonces ahora vemos que está en Antioquía de Pisidia. Antioquía, esto lo hago por didáctica, ahí vamos a sacar la lista completa. Antioquía de Pisidia. Fíjese pues, de Pisidia. Entonces, ¿qué hacían? Llegar a las sinagogas, ¿sí? Llegar a las sinagogas y en Shabbat enseñar sobre la Tanaj. Y aparte decía, bueno, si ustedes tienen algo que decir, y ese era el momento donde Saulo Pablo expresaba la creencia que él tuvo, él le llama revelación en los escritos que más adelante quedan, sobre Yeshua como Mashiach, ¿sí? Entonces en ese momento, esa era la forma en que lo hacían, ¿sí? Entonces, paremos un momento. O sea, estoy dando bastantes evidencias y entonces alguien me va a decir, no, pues es que iglesia y sinagoga es lo mismo, iglesia y templo es lo mismo. Para el judaísmo, ¿no? Al menos el judaísmo de Yeshua, ¿no? Pero Yeshua no conoció en ningún, digamos, un tema de la iglesia, pues, ¿verdad? Para Yeshua, en el judaísmo de Yeshua, él conoció sinagogas donde enseñaba y conoció el templo, el segundo templo. No iglesia, ni habló de la iglesia. Más adelante vamos a tomar tiempo para decir de dónde viene quiénes pudieron haber estado en los textos donde supuestamente Yeshua habla de la iglesia. Entonces, esto es un ejemplo nada más de cómo aquellos que están detrás del libro de los Hechos, ¿sí?, creían sobre la forma que había sucedido el avance del mensaje de Yeshua, liderado, digamos, en el imperio, liderado por Pablo y su grupo, ¿verdad? Como yo le dije anteriormente, yo tengo duda si Pablo dejó sus creencias de fariseo. Hay algunos textos que nos lo pueden indicar. Y él se transformó en un tipo de judío creyente en Yeshua, pero no sé si termina de abandonar a 100% el fariseísmo, no lo sé. Pero puede ser, algunos eruditos dicen que es muy probable que Pablo haya abandonado el fariseísmo. ¿Cómo puede ser que no? Tenemos que estudiarlo para llegar a conclusiones. A ver, Hechos 14.1, ¿sí? Hechos 14.1 dice: aconteció que en Iconio entraron juntos en la sinagoga de los judíos, ¿cómo lo ponen? Y hablaron de tal manera que creyó una gran multitud, tanto de judíos como de griegos. Esto fue en Iconio, ¿sí? Iconio, va. Se da cuenta que originalmente lo que está diciendo es que ellos estaban en las sinagogas y entonces identifica dos grupos, judíos y griegos, ¿sí? No dice judíos y gentiles, ¿verdad? Dice judíos y griegos, como una forma de identificar a aquellos que iban a ir creyendo en el judaísmo, ahora judaísmo liderado con la corriente farisea de Pablo. Más adelante en el imperio ya se habla de judíos y gentiles, para meter dentro de gentiles a todos aquellos que no venían de ser judíos por nacimiento, ¿sí? Entonces, pongámosle atención
a lo que nos, digamos, lo que nos quiere transmitir este escritor. Si lo vemos con los lentes de una iglesia de hoy, entonces como que no le encontramos sentido estar diciendo sinagoga y sinagoga y sinagoga. Pero en realidad, si nosotros somos creyentes de Yeshua judío, que ese ha sido mi énfasis y ese es el motivo por el cual yo estoy aquí frente a usted, es porque debemos de diferenciar lo que la iglesia creyó y se convirtió, etcétera, al mensaje de Yeshua. Por eso es que yo le hago las coincidencias digamos, de lo que Pablo enseñaba con lo que Yeshua enseñaba. Y ahora hemos agregado a estos creyentes de los del camino. Esos son pueden ser los más antiguos, los que están relacionados con Yeshua y con Yohanan en el desierto. ¿Sí? Obviamente fueron al desierto porque ellos están prefigurando a la Cajal, que digamos el desierto significa un mundo donde hay muerte, un mundo donde hay desesperanza, un mundo donde hay aflicción, un mundo donde no hay agua, ¿sí? Un mundo donde no hay comida, así nos podemos morir en el camino. De hecho, muchos murieron, ¿verdad? Entonces, por eso es que ellos escogen el desierto. Otros se quedan dispersos en ciudades, pero es también una forma de enseñar lo que ellos hicieron. Entonces, surgen, y claro, cuando usted lee el Evangelio, dice, Juan es la voz, y después aparece Yeshua, pero lo que está pasando ahí es que ellos son en realidad la comunidad que representa el camino que va a guiar a la Cajal, ¿sí? A su destino. Y entonces Yeshua, en nuestra fe, representaría al Moisés que lidera la Cajal del desierto. Entonces Yeshua es el camino que nos muestra el camino. Miren qué maravilloso. Yeshua es el camino que nos muestra el camino. Muy bien. Creo que con esto que yo le he mostrado acá, estamos ya tomando algunos criterios de cómo en aquel tiempo se pudo haber entendido. De tal manera que si entendido, digamos, el tema de la sinagoga y cómo sucedió en realidad, pues no es que hubieran iglesia A o B o C, sino que realmente eran sinagogas donde se hablaba del mensaje de Yeshua. Dicho lo dicho, entonces hoy le quiero pedir algo. Mire, le pediría yo en el nombre de Yeshua que si usted en lo personal o a su familia o a su grupo o a su iglesia, ¿sí? Yo le pediría algo en el nombre de Yeshua. Yo le diría, mire, enseñe sobre el reino. Investigue. Yo tengo bastante material del reino. Hay suficiente documentos, las escrituras, la Tanaj, todo habla del reino. Enseñe sobre el reino. Ese es el mensaje de Yeshua. El reino va a transformar. El reino va a transformar nuestra alma. El reino que Yeshua trajo. Habla el reino. Eso le quiero pedir. A sus grupos de influencia, a sus amigos, a su familia. Habla el reino. Y representemos ese mensaje original de Yeshua. Así que terminamos. Padre, gracias por este momento que nos permites hablar del Malhut, de cómo se enseñó en la sinagoga, de cómo el sistema del templo funcionaba, cómo Yeshua inaugura otro ciclo espiritual para la humanidad y cómo Él es el camino y esa comunidad enseñó sobre la transformación a través del desierto. Te lo pedimos en esta hora. Amén. Y con usted lo veo pronto. Hasta luego.